días, muchachos. Como acordamos en la clase pasada, estoy haciendo este video con la parte restante de la clase relacionada con los métodos de decisión. Recuerden, les expliqué en la clase pasada que los métodos de decisión lo que buscan es responder a la inversión, a la pregunta de si conviene hacer una inversión. Nos concentramos en dos, que son el valor presente neto ya explicado y lo que es la tasa interna de retorno. Vamos a concentrar entonces en lo que es la tasa interna de retorno. Entonces ya esta parte, ok. Entonces, cuando estuvimos analizando los ejemplos para calcular el valor presente neto, teníamos dos ejemplos de dos inversionistas. El primer ejemplo que vimos, el ejemplo número 1. Para el inversionista A, decíamos que el proyecto era viable porque el BPN era superior a 0. Acá lo tenemos, si recuerdan, aquí el BPN del inversionista A es de 28.16 y para el inversionista B no era viable porque es menor a 0, es menos 148.79. Entonces, básicamente la selección del proyecto utilizando el BPN está muy relacionada con lo que es la tasa de descuento, que para el inversionista A y para el inversionista B es la tasa de oportunidad, aunque es muy superior para el inversionista B, que es 30% en relación con el inversionista A, que es el 20%. Entonces, decíamos entonces que en este ejemplo al inversionista exigía un rendimiento del 20% y el proyecto le entregaba ese rendimiento más 28.16 pesos más de lo que le esperaba. El inversionista B, el proyecto no le podía pagar la tasa de rendimiento del 30% que estaba esperando. Entonces, la TIR indica hasta cuánto podría el inversionista aumentar su rendimiento exigido, es decir, por encima de lo que él espera. Por ejemplo, el inversionista A espera una rentabilidad del 20%. Si el BPN es superior a 1, eso quiere decir que el proyecto le está pagando más del 20%. ¿Y cuánto le está pagando? ¿Y cuál es la rentabilidad que le estaría pagando el proyecto? Eso es lo que es la tasa interna de retorno, que es la tasa de rentabilidad que está generando el proyecto. Y que obviamente, al ser el BPN mayor a 1, quiere decir que la tasa de rentabilidad del proyecto va a ser superior a la tasa de oportunidad del inversionista. Como lo vamos a ver ahorita más adelante vamos a calcular para este ejemplo vamos a calcular la tasa interna del proyecto para verificar y compararla con la tasa de oportunidad. ¿Ok? Entonces, la ecuación de la tasa interna de retorno es esta, basados que conceptualmente la TIR es la tasa de interés que hace el BPN igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué es la tasa de interés que hace el BPN igual a 0? Porque es la tasa, cuando el BPN es igual a 0, recuerden en la clase, el inversionista está ganando exactamente lo que esperaba ganar. ¿Okay? Es decir, si está esperando una rentabilidad del 30% en otra inversión, pues la tasa interna del proyecto le está dando lo mismo, un 30%, entonces eso quiere decir que para él es indiferente, entonces él está ganando lo mismo que ganaría en otro proyecto. Entonces en ese caso, cuando la tasa interna del proyecto es igual a la tasa de oportunidad del inversionista, el BPN va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces conceptualmente, si decimos que el BPN es igual a 0 con la TIR, entonces decimos acá, esta es la ecuación de BPN que ya vimos en la sesión pasada. Entonces decimos que BPN es igual a menos P más todos los flujos traídos a valor presente con una fórmula de presente que ya ustedes conocen. Como decimos que BPN es igual a 0, entonces simplemente decimos que 0 es igual a menos P más todos los flujos. Esta P que está aquí pasa al otro lado, como está negativa, recuerden que es una inversión, se coloca positiva, entonces decimos que P es igual a todos los flujos traídos a valor presente. Nosotros, como no vamos a utilizar esta fórmula manualmente, sino que vamos a utilizarla
tecnología, las herramientas de Excel, lo vamos a hacer entonces con Excel. Para el siguiente ejemplo, decimos que el señor Pedro compró un lote por 20 millones, se comprometió a pagarlo con una cuota inicial de 5 millones, un pago de 3.500.000 en el mes 4, otro de 5.500.000 en el mes 6 y un pago de 10 millones dentro de 12 meses. Entonces nos piden calcular la tasa de financiación, que en este caso sería la TIR. Vamos a Excel, a la hoja que se llama TIR, y acá voy a colocar entonces, tengo las dos columnas que estamos utilizando, que es una periodo del 0 hasta el periodo 12, y acá los flujos netos de efectivo, y acá voy a colocándose el valor del terreno, que sería 20 millones, y el valor de la cuota inicial, que sería 5 millones. Okay, y aquí en este cuadrito, en la celda E4, voy a calcular la TIR, pero ahorita lo hago. Entonces acá voy a colocar el valor de la financiación. Obviamente el terreno vale 20 millones, pero como yo estoy dando una cuota inicial de 5 millones, pues obviamente lo que a mí me van a financiar son 15 millones. Lo voy a colocar positivo, claro, porque es que a mí me están financiando. Eso quiere decir que yo estoy recibiendo, es como si estuviera recibiendo dinero. En vez de recibir dinero, estoy recibiendo el terreno, o sea que sean 15 millones. Me dicen que en el periodo 4 es donde voy a hacer el primer pago. Acá me dicen 3.500.000 en el periodo 4 y 5.500.000 en el periodo 6. Entonces en el periodo 4 serían 3.500.000, lo coloco negativo porque es un pago. Y 5.500.000 en el periodo 6. Ok. Y un último pago de 10 millones en el periodo 12. Listo, ya teniendo todos los flujos, entonces simplemente busco TIR manualmente, selecciono, abro paréntesis y voy a seleccionar todos los valores desde el periodo 0 hasta el periodo N. En este caso sería el periodo número 12. Cierro paréntesis y doy igual. Bastante sencillo. Este sería nuestra tasa interna de retorno, es decir que el proyecto está cobrando una tasa, la tasa de financiación del proyecto sería de 2.78%. Vamos a mirar para los ejemplos que tenemos acá de BPN. Vamos a calcular acá lo que es la TIR para el inversionista A, lo hacemos para el inversionista B, también lo vamos a hacer para acá, para el ejemplo número 2, lo hacemos en el ejemplo número 3 también. Ok, entonces simplemente voy a igual TIR y voy a seleccionar todos los flujos del periodo. Acá voy a hacer igual TIR y voy a seleccionar todos los flujos del periodo. Si se dan cuenta, la tasa interna del proyecto es independientemente para el inversionista, es decir, eso tiene que ver con los flujos que genera el proyecto, no con el inversionista. Entonces es la misma, 21.39. Entonces les decía, para el inversionista A, su tasa de oportunidad es del 20% y la rentabilidad que está generando el proyecto es del 21.39%. Eso quiere decir que está recibiendo más de lo que esperaba, está recibiendo 1.39% más de lo que esperaba. Por eso su BPN es superior a 1. En cambio, para el inversionista B, decimos que la tasa del proyecto es el 21.39 y la tasa de oportunidad que él espera es el del 30%. Eso quiere decir que el proyecto no le está generando la rentabilidad que él espera. Por tanto, el BPN es inferior a 0. Por tanto, acá, para el inversionista B, pues obviamente se rechazaría el proyecto. Calculamos también TIR para el ejemplo número 2 y obviamente vemos que es inferior a la tasa de oportunidad del inversionista y por tanto el BPN también va a ser inferior a 0 y por tanto se debe rechazar, como se dijo en el ejemplo número 2. Vamos a mirar el ejemplo número 3, que ya tenemos todo, y vamos a calcular la TIR para el ejemplo número 3. Recuerden que debo seleccionar todos los flujos. Lo más seguro es que me dé inferior al 3%. Ahí está, me da 1.38%. Obviamente, si la comparo con la tasa
de oportunidad del inversionista pues obviamente va a ser inferior y por tanto el BPN va a ser inferior porque el BPN es negativo. Eso quiere decir que no es viable. Acá lo más seguro es que la TIR sea el 3%, porque decimos que el BP, la TIR es la tasa que hace el BPN igual a 0 y por tanto aquí si el BPN es 0, lo más seguro es que la TIR del proyecto sea 3%. Entonces seleccionamos todos los flujos, damos enter y efectivamente ahí tenemos un 3% para la TIR y un 3% para la tasa de oportunidad del inversionista. Entonces ahí el inversionista pues sería la tasa del proyecto, le estaría rindiendo exactamente lo que él espera. Ok, bastante sencillo. Miremos la TIR por el método gráfico. Para el método gráfico necesito entonces 4 columnas que serían el periodo, los flujos netos de efectivo, que son las mismas 2 columnas que tengo acá, y le voy a incluir otra donde voy a incluir TIR, varias tasas aleatorias que yo voy a colocar, y para cada tasa voy a calcular el BPN. Entonces los flujos simplemente los voy a traer de esta tablita que tengo acá al lado y los voy a arrastrar. Ok, y las TIR voy a empezar desde el 0% y voy a ir subiendo porcentualmente 5 puntos, y voy a seleccionar aquí, arrastro hasta el final y ahí tengo varias tasas aleatorias, las coloqué. Ahora voy a calcular el BPN para cada una de estas tasas, diciendo que BNA, abro paréntesis, me están preguntando por la tasa sería la TIR. Acá Excel en este computador va a separar por comas, tienen que verificar que en el suyo se separe por coma, a veces se separa por punto y coma, y voy a seleccionar entonces los valores. Recuerde que para BPN desde el valor número, desde el periodo 1 hasta el periodo n, como eso va a ser lo mismo, yo lo voy a dejar con referencia absoluta, cierro paréntesis y voy a seleccionar entonces a sumarle el flujo en el periodo 0, que también lo voy a dejar con referencia absoluta. Presiono la tecla F4, le doy enter y voy a arrastrar. Entonces si se fijan bien aquí entre estos dos periodos el BPN cambia de inferior a 0 a superior a 0. Entonces la tasa debe estar entre 2.5 y 3. Ya sabemos que es 2.78, pero ya ahí está, gráficamente nos está mostrando que la tasa debe estar ahí porque es cuando el BPN es igual a 0. Ahora vamos a seleccionar todas estas dos columnas, vamos a insertar, voy a escoger acá gráficos, y voy a coger métodos de dispersión, el primero, voy a correr acá, voy a colocar entonces acá el título TIR método gráfico, voy a quitar acá y voy a dar acá en el más y voy a agregar línea de tendencia, nuevamente más, y entonces si se fijan bien aquí más o menos entre 2 y 3, más llegando a 3, más o menos la línea de tendencia me está indicando que es donde el BPN, que sería este sería la TIR. Si quieren le podemos colocar acá entonces, vamos a colocarle acá títulos a los ejes, acá sería entonces BPN, colocarlo en mayúscula, y acá sería TIR. Ok, entonces la TIR más o menos sería por acá, un 2.78, que ya lo sabemos. Entonces este sería el método gráfico de la TIR. Bueno, eso es todo.